Hola queridos estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a tu canal Wilson Te Enseña. Hoy te traigo un nuevo tema como siempre, un tema que estás esperando, un tema que estás necesitando, especialmente para los alumnos de secundaria, principalmente para los de la básica secundaria, ya que sabemos cómo son el grado 10, grado 11, lo que tiene que ver con los tipos de argumentos. En un video anterior te hablé de lo que era el argumento. Hoy te voy a hablar acerca de los tipos de argumentos, porque es importante saber qué tipo de argumento necesitas tú para elaborar un escrito y que tengas claro también qué es el argumento, porque en el video anterior te hablé lo que era el argumento y cómo elaborar un espectacular argumento. Hoy quiero que además de eso sepas los tipos de argumentos que se necesitan en la vida escolar. Te voy a hablar de 6 de ellos, de 6 tipos que son los fundamentales, los que más necesitan tanto en la básica secundaria como en la universidad. Para tú poderte graduar o para poder hacer cualquier tesis de grado, necesitas conocer los tipos de argumentos. Hoy aquí en mi video, en Wilson Te Enseña, en una forma sana, sencilla, te la voy a explicar. Entonces vamos a ver lo que son los tipos de argumentos. Gracias a todos mis suscriptores por haber empleado mi canal. Ya pasamos los 10.000 y vamos por los 20.000 suscriptores. Nos vamos. Al primer tipo de argumento que podemos ver es el de ejemplificación. Como su nombre lo dice, es de ejemplificar, es de dar ejemplo. Se basa en hechos reales, concretos, que apoyan o refutan la tesis. Para que sea más claro, puede ser el caso de la congestión de tráfico de los días festivos en las ciudades. Si estamos hablando de ejemplificación, tú puedes tomar un ejemplo, ese ejemplo que sea real, de inmediato te va a servir para sostener un argumento. Cuando tú utilizas un ejemplo que sea palpable, que sea comprobado, ese ejemplo te va a servir como argumento. Pero antes te recuerdo que el argumento es cuando tú afirmas o niegas algo. Son las razones principales del argumento. Nos vamos al segundo tipo, de datos objetivos. Como lo dice aquí, de datos objetivos. Entonces nos venimos hasta acá y decimos que estos se basan en citas, fechas o hechos probados, que no dependen de la persona que argumenta. Según el estudio citado, la contaminación ambiental aumenta en un 1,5% cada año. Si yo hago esto, de inmediato estoy hablando de datos objetivos, es decir, estoy argumentando con razón, estoy argumentando con una base de citas, ya citas previas, de fechas, de hechos que pueden ser comprobados. Este tipo de argumento te sirve a ti y lo puedes mezclar de acuerdo a la información, de acuerdo al trabajo que te mande a hacer el profe o los profes. Puede ser de básica secundaria o ya bien sea en la universidad. Entonces ya sabemos que este tipo de argumentos son objetivos, que más que todo vas a tener en cuenta lo que son las citas, las fechas y los hechos que pueden ser comprobados. Aquí te doy un ejemplo sobre el tráfico. Sabemos que los días festivos en las ciudades, en las grandes ciudades, el tráfico se congestiona. Entonces, por algo se dice. Nos vamos de autoridad. Aquí, cuando hablamos de este tipo de argumento de autoridad, son los que se apoyan en la opinión de personalidades de nombre reconocido, que avalan mediante citas directas o indirectas las ideas defendidas por el emisor. Aquí te hago un ejemplo. Al respecto, Charles Chaplin dijo: la vida es maravillosa si no tienes miedo de ella. ¿Oíste? Este pensador lo dijo y todavía nosotros lo podemos utilizar. Entonces, como vemos aquí, lo que tienes que mencionar en este tipo de argumento de autoridad es cuando tú mencionas a personas reconocidas
del medio donde tú vives, del contexto, y citas prácticamente lo que él ha dicho, lo que lo puede sostener para que tu argumento aún quede más firme. Nos vamos al siguiente tipo de argumentos, basados en la propia experiencia. Fíjate que este tipo de argumentos son los que tú utilizas cuando hablas de tu propia experiencia. ¿Quién más va a saber más de ti, de tu experiencia, que tú mismo? Entonces, cuando empiezas a argumentar y hablas de ti, estás argumentando ya sea positiva o negativamente de hechos que te sucedieron a ti o que tú puedes demostrar. Por lo tanto, dice, son argumentos personales que nada ponen en duda, aunque no aportan objetividad. Son muy efectivos para persuadir al receptor. Después de más de 12 años de estudio, he llegado a la conclusión que no he perdido el tiempo. Eso pues es un ejemplo. Así te lo encierro acá, entre paréntesis. Después de más, vamos a colocarle aquí después de más de 12 años de estudio, he llegado a la conclusión que no he perdido el tiempo, que mis estudios han sido de suma importancia. Eso es lo que yo le llamo basados en la propia experiencia, para que los vayas teniendo en cuenta al momento de elaborar tu argumento. Vamos a ver otro tipo de argumento, de refutación. Como su nombre lo dice, es contradecir, ¿ya?, el argumento de otra persona. Cuando alguien te dice algo, tú le refutas de inmediato ese argumento y tú tienes que tener las bases sólidas para refutarle a él. Por lo tanto, dice que son la negación de los argumentos contrarios. Un ejemplo de ello es cuando yo digo, ese argumento carece de razones, por lo tanto no le creo nada. Tú tienes que tener las razones suficientes para decir o contradecirle al otro que argumenta, al otro emisor, por qué tú no le crees nada. Es decir, tienes que tener las bases sólidas para argumentar. En todo caso, en todos los tipos, tú tienes que tener bases sólidas. Por último, vamos a los tipos de argumentos de falacias. Ya sabemos que las falacias son mentiras, son errores que cometemos, por lo tanto, al momento de escribir, de argumentar, no lo puedes hacer. Si lo haces, cuenta que si te descubren, prácticamente tu argumento se va al piso, se va al suelo. Entonces, podemos darnos cuenta que lo dice. Son argumentos erróneos, usados de forma voluntaria. Un ejemplo de ello sería descalificar la fuente o apelar a la mayoría. Te lo concreto. Dice, obtuvo la mayoría de votos, por lo tanto es legítimo que, oye, si se apela, si se llega a la conclusión de que él no obtuvo la cantidad de votos, que no es legítimo lo que él está haciendo, por lo tanto ese argumento es pura falacia, puro error. No vayas tú a cometer estos errores en tu argumento. Tienes que tener claro los errores para que no vayas a hacer lo que uno dice, a dañar tu argumento, al menos que lo quieras construir de falacias, ya, porque si lo puedes hacer un argumento de falacia, donde tú hablas y dices maravillas, pero ya ese argumento ya decaería delante de estos otros para tu trabajo escolar. Entonces, querido estudiante, querido maestro, que no se te olvide que el argumento es afirmar o negar algo. Tener claridad sobre lo que tú quieres decir, de lo que quieres hablar. Argumentar es persuadir. Cuando tú argumentas, tienes que tratar que buscar la manera, la forma de convencer al emisor, ¿ya? Para que te quede aún más claro. No olvides visitar mi canal Wilson Te Enseña, donde todos mis videos son educativos y son aptos para cualquier persona del mundo. Gracias a todos esos suscriptores que hoy en día me han llevado donde soy. Gracias a todos ustedes. Una manita hacia arriba si te gustó este video y activa la campanita para que todos mis videos lleguen a ti. Gracias. Nos vemos en una próxima edición.